Antes de sumergirte en esta increíble historia, considera suscribirte al canal y activar la campana. Aquí cada historia tiene algo que decir, y no querrás perderte ni una. Se avergonzaba de la apariencia de su esposa negra y llevó a su secretaria a una cena de gala, pero, a sus 42 años, había alcanzado una posición envidiable en uno de los grupos inmobiliarios más grandes del país. Respetado en los círculos de negocios, era visto como un hombre de una inteligencia excepcional, un estratega sin igual, capaz de hacer malabarismos con los intereses a veces conflictivos de inversores, clientes y autoridades locales. En los círculos empresariales, su nombre era sinónimo de poder y éxito. Incluso se decía que era inquebrantable y despiadado. No dejó nada al azar y controló cada aspecto de su existencia con una precisión casi clínica. Sus decisiones eran rápidas, calculadas y sus ambiciones ilimitadas. Los pocos que se atrevieron a desafiarlo en público pagaron un alto precio, a menudo en un silencio asustado. Su ascenso no había sido lineal ni suave. Había llegado a la cima asumiendo riesgos audaces, evitando las trampas de los demás y, a veces, incluso aplastando a quienes se interponían en su camino. Este ascenso había estado marcado por una búsqueda incesante de la perfección, y esto se reflejaba en su apariencia. Sus trajes a medida, su mirada penetrante, siempre controlada, siempre serena. Cada detalle de su vida era una expresión de ese deseo de parecer impecable, inexpugnable. Máxime había aprendido desde muy joven que en este mundo todo era cuestión de imagen. Una imagen de éxito, elegancia y tranquilidad. Esto era lo que se esperaba de él, e inconscientemente había hecho de su vida un espejo de ese estándar. Pero había un aspecto de su vida que nunca había dominado del todo, que nunca había controlado realmente. Nia, su esposa. Nia no era lo que él esperaba. Ella no encajaba en la imagen de la mujer perfecta que siempre había imaginado a su lado, una mujer que pensaba que debía tener la piel clara y los rasgos suaves, una mujer que encajara perfectamente en el frío y calculador mundo de los negocios. Nia, ella era negra. Y en un mundo donde las reglas del juego a menudo estaban dictadas por convenciones sociales invisibles pero profundamente arraigadas, el color de su piel siempre parecía ser un obstáculo silencioso. Se conocieron en un evento benéfico donde Máxime, joven y ambicioso, acudió en busca de oportunidades de desarrollo. Nia, por otro lado, había sido invitada como miembro de una organización benéfica, y su presencia ya denotaba cierto estatus, pero no había sido la primera en llamar su atención. Solo después de observarla un poco más, descubrió la increíble belleza que exudaba. Su mirada era profunda, llena de sabiduría y dulzura. Su cabello negro y rizado, tan diferente al de las mujeres con las que solía relacionarse, parecía casi absorbido por la luz. Pero no era solo su apariencia. Fue su manera de expresarse, su espíritu, su visión del mundo, lo que lo conmovió mucho más de lo que había imaginado. Al principio, Máxime no había pensado en el color de piel de Nia. Estaba encantado, casi deslumbrado, por la mujer que había conocido. Pero a medida que su relación se volvió más seria, las dudas comenzaron a aparecer en sus pensamientos, pequeñas e insidiosas. Nia no era solo bella y brillante. Ella era diferente. En los círculos de élite en los que se movía Máxime, comenzó a notar reacciones sutiles pero obvias. Durante sus primeras salidas oficiales, hubo esas miradas furtivas, esos silencios incómodos cuando presentó a Nia a sus socios comerciales, esas sonrisas forzadas o, peor aún, actitudes condescendientes enmascaradas bajo una cortesía superficial. Al principio, ignoró estas señales. Pero con el tiempo, lo fueron erosionando. Esa insidiosa incomodidad que sentía en los grandes hoteles, en los restaurantes elegantes, en las galas donde la clase y la apariencia parecían definirlo todo. Había notado las diferencias en el trato entre ambos. Él, el respetado hombre de negocios, y ella, la mujer a la que amaba, pero que era sistemáticamente reducida a su color de piel por quienes la rodeaban. No había sido doloroso inmediatamente. Por el contrario, Máxime a menudo cerraba los ojos, convenciéndose de que no importaba. Pero a medida que su empresa crecía, su influencia se fortalecía y su posición se hacía cada vez más frágil, la realidad de estas diferencias comenzó a calar. Tenía cada vez más miedo de parecer débil a los ojos de los demás, de no ser respetado como hombre de negocios debido al color de la piel de su esposa. Un miedo sordo, invisible pero omnipresente lo iba carcomiendo lentamente. Empezó a dudar de su imagen, de lo que se había convertido. Se preguntó, en silencio en su mente,
Si habría tenido tanto éxito si Nia no hubiera estado allí a su lado. Si no hubiera tenido a esta singular mujer de su brazo, ¿habría sido aceptado tan rápidamente en este mundo frío, donde las apariencias lo eran todo? Una noche, mientras se preparaba para asistir a una cena de gala exclusiva organizada por un poderoso inversor internacional, Máxime sintió que la presión aumentaba. Esta cena no fue solo un evento social, era una escena en la que se estaba definiendo el futuro. Para un hombre como Máxime, cada gesto, cada mirada, cada conversación contaba. Esta cena fue una oportunidad para sellar acuerdos estratégicos con importantes socios y afirmar su posición entre los grandes nombres del sector inmobiliario. La atmósfera sería silenciosa, casi irreal, sonrisas educadas, apretones de manos calculados, discusiones que tocarían verdaderas intenciones. En ese preciso momento supo que tenía que demostrar que había llegado a la cima de la pirámide, que nada ni nadie podía hacerle sombra. No podía permitirse el lujo de fracasar. Pero un pensamiento astuto e insidioso se coló en él. Tenía intención de ir solo a esta cena. En ese momento lo invadió un sentimiento extraño, casi irracional. ¿Qué pensarían de ella? Recordó las miradas intercambiadas en eventos anteriores, sonrisas forzadas, conversaciones que apenas rozaban la superficie. Nia, aunque hermosa, brillante y fuerte, no era el tipo de mujer esperada en estos círculos. Y no se trataba solo de belleza. No, fue mucho más complejo que eso. Era su color de piel, sus orígenes, su forma de expresarse. Lo que ella representaba. En la mente de Máxime, cada aspecto de su relación, cada aspecto de su es probable que corriera peligro por la mera presencia de Nia a su lado. Corría el riesgo de empañar la imagen que cuidadosamente había construido y de echar a perder la oportunidad que se había dado. La duda lo carcomía lentamente, y aún así se convencía a sí mismo de que era razonable no invitarlo. La imagen que quería proyectar en ese momento no tenía cabida para ella, no en ese contexto particular. No habló de ello, pero una vocecita dentro de él sabía que no estaba bien. Pero el deseo de triunfar, de estar a la altura de las circunstancias, se apoderó de mí. Entonces, le propone matrimonio a Carolina, su secretario, para que lo acompañara. Caroline era todo lo que había imaginado como la compañera perfecta para ese tipo de velada. Ella encarnaba la elegancia discreta, la finura y, sobre todo, la ausencia de complejidad. Ella era rubia, pálida y perfectamente refinada. Correspondía a la imagen que quería proyectar, una imagen irreprochable, que no suscitaba preguntas ni juicios. Caroline era una mujer a la que se miraba sin mucha atención. Verla, una silueta discreta que combinaba perfectamente con la decoración de galas y eventos sociales. Llegó la noche de la gala y Máxime se sentía más nervioso que nunca. Al llegar con Caroline, una sensación de alivio lo invadió casi de inmediato. Las miradas eran más cálidas, menos frías que con Nia. Aquí todo parecía estar en su lugar. Las sonrisas eran genuinas, las conversaciones más ligeras. Se sintió como en casa. Pero en el fondo, una voz persistente le decía que estaba cometiendo un error. Que era injusto con la mujer con la que se había casado, a quien había elegido. Una pequeña voz que se quedó en silencio en cuanto la necesidad de mantener la propia imagen tomó posesión. Pero no pudo silenciar ese malestar. Un malestar que se intensificaba con cada sonrisa intercambiada, con cada apretón de manos reconocido. Y luego, a medida que avanzaba la noche, todo cambió. En medio de la cena, Máxime vio una silueta familiar, lo que de repente hizo que su corazón latiera más rápido. Al otro lado de la habitación, bajo la suave y tenue luz, la vio, Nia. La reconoció al instante, pero no era. Él conocía a Nia. Ella no era la mujer que a menudo tenía que explicar, en medias palabras, a sus compañeros. Esta Nia era diferente. Ella no era la mujer reservada que siempre había tenido a su lado en estos eventos. No. Esta Nia estaba segura de sí misma, tranquila, casi distante. Llevaba un fluido vestido de satén negro que resaltaba sus curvas con una elegancia discreta pero innegable. La luz jugaba sobre su cabello negro, cuidadosamente recogido en un moño perfecto. Sus ojos brillaban con una confianza que Máxime nunca había notado antes. Ella estaba allí, sola, serena, y sin embargo él sentía que nunca se había sentido tan cómoda en este mundo. Este mundo que siempre había querido prohibirle. Máxime se levantó bruscamente.
Una oleada de calor recorrió su cuerpo. ¿Por qué estaba ella allí? Se sintió al mismo tiempo aliviado y desestabilizado. Se había preparado para afrontar esa noche solo, sin Nia, y ahora allí estaba ella, en todo su esplendor, como un espectro que la había ignorado cuidadosamente. Ella ya no era la mujer que él había querido ocultar a la sombra de sus propias dudas. Ella irradiaba la misma luz que él siempre había intentado sofocar. ¿Para qué? ¿Por qué había venido? ¿Cómo sabía ella que él estaba allí? Máxime sintió que se le formaba un nudo en la garganta, una mezcla de vergüenza, ira y confusión. Caminó hacia ella, sin saber exactamente por qué, sin darse tiempo a pensar en lo que iba a decir o hacer. Pero antes de llegar a la puerta del salón, se detuvo en seco. En este momento, Samuel Moreau, un inversor influyente a quien respetaba profundamente, se acercó a Nia. Máxime observaba con los ojos abiertos y angustiados. Samuel, que nunca había mostrado ningún interés particular en las mujeres de Máxime, extendió su mano hacia Nia con una sonrisa de admiración. Señora Dufresne, no sabía que asistiría a este evento. Es un honor. De repente, Máxime se sintió atrapado, como un hombre cuyos cimientos del mundo se estaban derrumbando. Samuel Moreau, el hombre que a sus ojos encarnaba la elegancia y el poder, que siempre lo había mirado con el respeto que destilaban años de impecable carrera, acababa de saludar a Nia de una manera que él nunca hubiera imaginado. La miraba no como la esposa de un hombre que conocía, sino como una entidad por derecho propio, digna de una admiración que habitualmente reservaba para los grandes nombres de la industria. Fue una mirada que hizo añicos la máscara de respetabilidad que Máxime había construido alrededor de sí mismo y de su mundo, un mundo al que Nia parecía no haber pertenecido nunca. Se quedó congelado, sin estar seguro de lo que sentía. Vagenza. IRA. Confusion. ¿Por qué hizo esto? ¿Por qué había querido ocultar la extraordinaria belleza y fuerza de Nia, esta mujer a la que amaba profundamente, para encajar en estándares que no eran más que ilusiones sociales? Su mirada se volvió hacia ella, observándola bajo una luz que nunca se había tomado el tiempo de apreciar. Nia, radiante, parecía no verse afectada por el acontecimiento. Por el contrario, estaba tranquila, serena, anclada en su propia luz. Una luz que había querido eclipsar, pensando que ayudaría a su carrera, pero que, en realidad, había comenzado a extinguir la llama de su propia felicidad. Nia, como si percibiera la agitación en su mente, lo miró con ojos llenos de calma y desafío. Máxime, te traigo una propuesta de inversión. La forma en que pronunció estas palabras, sin pretensiones pero con evidente autoridad, hizo que Máxime se estremeciera. Ella no necesitaba que él hiciera brillar su nombre. Y por primera vez se dio cuenta de que la había subestimado todos estos años. Ella giró ligeramente la cabeza hacia Samuel, quien, visiblemente impresionado, había reanudado la conversación con entusiasmo, sus sonrisas sinceras, como si descubriera una perla rara. Máxime de repente se sintió tan pequeño, como un hombre que veía por primera vez la brecha que lo separaba de aquel que creía conocer. Quedó atónito ante la revelación que acababa de recibir, ante la obviedad que se le imponía. Se avergonzaba de ella no porque no estuviera a la altura de la tarea, sino porque no había estado preparado para ver su grandeza. ¿Por qué había intentado ocultar la luz de una mujer que, en realidad, nunca había necesitado que él brillara? El resto de la velada transcurrió confusamente. Máxime estaba atormentado, perdido en sus pensamientos. Cada sonrisa intercambiada, cada apretón de manos apretado, parecía alejarlo más y más de la realidad de sus elecciones. No solo había ignorado las opiniones que los demás tenían sobre Nia, sino que también se había traicionado a sí mismo. ¿Por qué esta obsesión por la perfección? ¿Por qué esta necesidad de forzar a Nia a entrar en un marco que no era el suyo? Cada pieza del rompecabezas se iba volviendo cada vez más clara, y la imagen que emergía no era la que él pretendía construir. Era la de un hombre que, en su búsqueda del éxito, había perdido de vista lo que realmente importaba, la mujer a su lado. Se levantó bruscamente, disculpándose por su apresurada salida de la conversación con una sonrisa avergonzada, y caminó hacia Nia. Su corazón latía más rápido con cada paso. Se detuvo justo frente a ella, con las palabras atrapadas en la garganta. Ella no lo miró inmediatamente, pero cuando levantó la vista hacia él vio en sus ojos todo lo que había negado hasta entonces. La decepción, el juicio y la fuerza silenciosa que ahora parecía ser su mayor arma. Finalmente, las palabras salieron, vacilantes pero sinceras. Lo siento.
No era solo una excusa para ignorarla, era una constatación que lo conmovió profundamente. Se avergonzaba de sus propias acciones, de cómo la había subestimado y, peor aún, de cómo se había dejado llevar por un mundo que valoraba todo menos lo esencial. Ella lo miró fijamente un instante, con una leve sonrisa en los labios, pero no respondió de inmediato. No necesitaba hacerlo. Su silencio fue una respuesta mucho más contundente que cualquier cosa que pudiera haber dicho. La velada terminó con esta extraña nota, donde Máxime se sintió como un extraño en su propio mundo. Pero el mayor cambio no estaba en el modo en que los invitados lo miraban, sino en la transformación silenciosa que se había producido en su interior. Ya no podía fingir que no veía a Nia, ni tampoco podía fingir que no veía su propia debilidad. Ella era a quien él siempre había ignorado, pero ahora sabía que ella era quien tenía la verdadera fuerza. Cuando la velada terminó y los invitados comenzaron a retirarse, Samuel se detuvo frente a Máxime. Sus ojos brillaban con una comprensión suave pero firme. «Tienes una esposa excepcional, Máxime. No creo que ella necesite que brilles. Pero quizá necesites que vea cuánto has ignorado su brillantez». Las palabras de Samuel resonaron con cruel claridad en Máxime. No solo estaba avergonzado de Nia. Estaba avergonzado de sí mismo. Se quedó allí, a la sombra de sus propias decisiones, viendo a su esposa alejarse, brillante e indestructible, mientras enfrentaba la verdad que había evitado durante demasiado tiempo. Ella siempre había sido de quien él huía, pero ahora sabía que ella también era su salvación. Máxime la vio alejarse en la noche, consciente de su propio poder, indiferente a los juicios que una vez la habían constreñido. Y él sabía, en su corazón, que no había vuelta atrás. El camino que debía recorrer sería difícil, lleno de trampas y de humildad, pero era el único que podía seguir si quería redimirse, aunque fuera un poco. Por ella, por él y por el amor que casi perdió.